el informe, lo que nos va a permitir tener más datos para incorporarlo al debate. Así lo presentamos. La República Argentina está atravesando un proceso de cambio. De eso no hay ninguna duda. Y como en todo cambio, aparecen las críticas y las adhesiones. Hay campañas a favor y en contra de las medidas generales adoptadas por el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Los más alejados al modelo hacen especial referencia a la inflación y aseguran que las compras de productos de primera necesidad dejan en evidencia aumentos constantes y preocupantes. Especificar es el verbo que se ha puesto de moda en los últimos meses. Conseguir dólares oficiales en el país es hoy en día una odisea, incluso para los argentinos que pretenden viajar al exterior. El uso de la cadena nacional es otra de las grandes críticas por parte de los sectores opositores. En lo que va del año, la presidenta la utilizó 17 veces y 52 desde que se sancionó la ley de medios, que establece que solo debe emplearse para casos excepcionales. Sin embargo, el kirchnerismo defiende su postura contra todas las acusaciones y está convencido de que cada una de las medidas que se toman desde el gobierno no hacen más que beneficiar equitativamente a todas las clases sociales. ¿Qué consecuencias generarán en el futuro las medidas actuales? ¿Vamos en camino de un país dividido? Hoy en Plan A, la Argentina que viene. Bueno, a ver la Argentina que viene, la Argentina que estamos parados. La pregunta, la consigna en el aire, el foro está abierto. ¿Cuál es la pregunta concreta, Valeria? Volvemos a la Argentina de la confrontación, es lo que te estamos preguntando en esta mañana en Plan A. Podés ingresar para participar en www.rosario3.com. Ya lo saben, en el margen derecho y un poquito más abajo aparece la pregunta del foro. Volvemos a la Argentina de la confrontación, es la consigna de esta mañana. Podés participar también, por supuesto, a través de las redes sociales. En Facebook nos encontrás como Plana TV y también nos podés seguir en Twitter, @PlanaTV, Gustavo. Bien, una introducción, que me imagino cada uno tendrá su impresión. ¿Dónde estamos parados hoy en esta Argentina? Alicia Cuarone, como profesora, como politóloga, ¿cómo ves el país hoy? Bueno, depende con qué lo compare. Sí. Si yo lo comparo con España, Grecia, Irlanda, Portugal, digo que estamos en mejor posicionamiento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Ajá. Argentina ha avanzado en los derechos civiles, estamos discutiendo hoy el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Sí. Es un paso cualitativo. Y bueno, y es lógico que en una situación crítica desde el punto de vista internacional, sí, la situación nuestra es inestable, digamos, ¿no? Hay que estar permanentemente ajustando, permanentemente redimensionando las medidas políticas, sí, especialmente las económicas. La balanza comercial tiene que estar equilibrada, porque de eso depende que nosotros podamos seguir manteniendo políticas de promoción industrial. ¿No se da esto en un marco demasiado confrontativo? ¿No hay como una tensión muy grande entre los actores, además de ese diagnóstico que haces, Alicia? ¿Es necesario, digo? La política es confrontación si estamos en un modelo capitalista. Sí. A ver, la disputa, sí, hay, como le digo a mis alumnos, hay una sola bolsa. Sí. Y esa disputa se la disputan tanto los capitalistas como los trabajadores. Siempre, ajá, va a haber confrontación. Ahora, el problema se agrava si hay un gobierno que tiene el 54% de apoyo, sí, en los votos y una oposición que está desdibujada. Que naufraga. Entonces, es tan difícil para la presidenta gobernar sin oposición, sí, que la oposición que no logra tener un proyecto, no logra imponer temas en la agenda. ¿Por qué, sí, pasa esto, Alicia, que la oposición está tan light, tan liviana? Bueno, acá hay un problema que hace mucho tiempo, que hay un desvanecimiento de los partidos. Lo que comenzó siendo una búsqueda de frentes electorales se fue comiendo la historia y los proyectos de los partidos. Si nosotros vemos los partidos mayoritarios, sí, bueno, hay tantos en cada uno de ellos, tantas expresiones políticas hasta opuestas, sí, que uno no sabe quién es. El radicalismo después de las elecciones es como que está totalmente diluido. Eso es grave para la democracia. ¿Y cómo se refleja, Andrés Mautone, como consultor, esto en la opinión pública, en la gente? De aquel 54% de Cristina a este presente, donde hay o aceptación total o un rechazo muy grande a medidas de gobierno.
Antes de una acotación, tomando algo que inició Alicia, sí. Desde el punto de vista económico hay Sí. un cambio de paradigma a nivel internacional a partir de la crisis del 2008, que tuvo epicentro en Estados Unidos, después cruzó el Atlántico y hoy está haciendo realmente estragos por allá. Ese contexto, o esa ruptura de un paradigma o cambio de paradigma económico, también llegó aquí a la Argentina con un cambio de discurso Sí. en las iniciativas de carácter público en lo que a economía se refiere. Hoy se habla ya de una visión heterodoxa en contraposición a aquella de discurso único neoliberal de los 90. Por un lado eso, desde el aspecto económico. Desde el punto de vista político, algo que también inició Alicia, la Argentina todavía no cerró la crisis de partidos políticos con la implosión del 2001. Es decir, la desaparición de los partidos políticos como tal, salvo el Partido Socialista, que orgánicamente puede llegar a ser hoy puesto y colocado como ejemplo de organicidad en términos de partido político. Los otros partidos políticos hoy, ni siquiera el justicialismo como tal, funcionan en lo que estábamos acostumbrados en disputas de partidos políticos. Eso hace, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, que la concentración de lo que supo tener Cristina en octubre del año pasado, recordemos, 54% de los votos, imagen positiva de gestión en la ciudad de Rosario, inédita para un dirigente justicialista del 55%, obviamente que después con todos los cambios que se produjeron a partir de los controles a finales de octubre... ¿Qué pasó con esas medidas? Esa imagen empezó a deteriorarse, no digo aceleradamente, pero sí con una tendencia que hoy vemos en los números que están más bajos. Y desde luego que el mal humor de la gente se manifiesta, pero estamos en una sociedad que es una sociedad confrontativa. El argentino, estábamos hablando antes de cámara, tienen en ese ADN prácticamente que no... la falta de apego a algunas cuestiones de normas y bueno, y eso hace que también se genere un clima de confrontación y crispación prácticamente permanente. Los integrantes de esta mesa van a permitir entrar en contacto, lo vamos a sumar a este debate, a Luis Novarecio, que está en directo desde Capital Federal. Valeria, y con él queremos también charlar, escuchar su opinión. Buen día, Luis, a la distancia. Sobre el estilo del gobierno, el estilo de Cristina Fernández de Kirchner, esta confrontación que se ve permanentemente, tensiones con gobernadores, con dirigentes, con empresarios. ¿Dónde estamos parados? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo lo ves al país, Luis? Estamos teniendo una interferencia con el audio. Tenemos un problemita, no te podemos escuchar, Luis. Un pequeño detalle nada más. Vamos a cortar y volver a llamar, que es lo que se suele hacer en estos casos. A ver si mejoramos esa comunicación, porque la imagen está perfecta. Allí, Luis, antes de iniciar sus actividades, que son muchas en el día, pero quisiéramos escuchar tu opinión. Mejoramos esa comunicación. Traslado la pregunta aquí a Gustavo Mainardi como sociólogo. Lo mismo que plantea a Luis, ¿cómo lo ves el país hoy? ¿Hay demasiada confrontación? ¿Esto es normal? ¿Es política? Sí, bueno, creo que hay demasiada confrontación, básicamente porque el 7 de diciembre empieza a regir el plazo de desinversión para el Grupo Clarín. Y se termina la cadena nacional del desánimo, en palabras de la presidenta. No sé si será eso, pero creo que básicamente la tensión se produce por eso. Con respecto a lo que decía Mautone recién, no sé a qué encuesta se refería Mautone, pero yo acabo de leer el fin de semana una imagen, o sea, 3 o 4 encuestas realizadas sobre la imagen de la presidenta, en la cual le da un 62% de aceptación. ¿Cuánto? 62% de aceptación, un 17% de rechazo, con lo cual tiene un 47% de imagen positiva. Está publicada, se puede publicar, es consultora X, que bueno, supuestamente dicen que es el encuestador de gobierno, pero realmente en todas las encuestas que viene haciendo va bastante preciso, ¿no? Esa es la última encuesta. Con respecto a las medidas, con respecto a lo que decía Mautone también, porque uno puede trasladar la opinión personal, pero cuando uno se va a las encuestas, ¿no? La consultora que está viendo es un trabajo justamente por todo esto que se está diciendo, en la cual dice que el 77% de la gente no le interesan las medidas que se toman con respecto al tipo de cambio, que bueno, es un tema para hablar también, y al 82% no le afecta en nada. La gente apenas el 78% está a favor de la medida de YPF, por ejemplo, que pasó en este último semestre, parece que pasó hace 25 años. Entonces esta cosa del desánimo, de las encuestas, bueno, yo traigo una encuesta concreta, consultora X, este fin de semana publicó. Bueno, ya vamos a escucharlo a Andrés, pero antes sí hemos recuperado a Luis, Valeria. Por supuesto, desde Buenos Aires entonces una comunicación vía Skype. A Luis le damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Hola Valeria, hola Gustavo, hola Hola. Andrés, sé que está Daniel y sé que está Alicia Cuarone, así que un beso para todos ustedes. Bien, y nos escuchaste la pregunta anterior, ¿no, Luis? No, te escuchaba muy bajito, me estabas diciendo, estaba escuchando recién algo de una encuesta sobre lo que está pasando y lo que dice Artemio López, un hombre muy cercano al gobierno, por las dudas, en Consultoria X. Contame, Gustavo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy en la Argentina, donde observamos mucha confrontación? El gobierno contra ciertos gobernadores, contra ciertos empresarios, y todo esto trasciende. ¿Cómo lo ves al país hoy? ¿Qué percepción tenés, Luis? Bueno, a mí me parece que es una pregunta muy amplia, pero te voy a tirar algunos tips de algunas ideas de lo que yo creo que está pasando. Bien. Desde el 2003 a esta parte, evidentemente, la gestión de Néstor Kirchner necesitaba construir poder, porque había llegado solo con una primera vuelta, con apenas un poco más del 20% de los votos. Entonces, el modo que Néstor Kirchner utilizó para construir poder fue dividir claramente las cosas. O se estaba con él o se estaba en su contra, dogmatizando posiciones y lanzando algunos proyectos que eran muy aptos para este tipo de dogmatización. Estatización de las AFJP, matrimonio igualitario, impulso de los juicios por la verdad. Digamos, eran temas lo suficientemente polémicos como para que vos estuvieras o a favor o en contra. Lo que llama poderosamente la atención es que este proceso, que tenía alguna lógica, por decirlo de alguna manera, que también era una buena definición ideológica, digo, por lo menos yo personalmente estoy a favor del impulso que se dio a los juicios por la verdad, se haya trasladado al resto del modo de hacer política. Y hoy esto se ha profundizado, yo creo que esta segunda gestión, especialmente de Cristina Kirchner, ya sin Néstor, el hombre que le gustaba tejer las alianzas por abajo, esta cosa de la transversalización era puramente Néstor Kirchner, hoy se ha transformado en algo de estás conmigo o estás en mi contra por cualquier cosa. Claro, entonces, pero a ver, Luis, sí, el estar en contra también hablaría de una oposición. Lo que nosotros charlábamos también acá es que no existe una oposición fuerte, es una oposición muy liviana. ¿Por qué crees que no se puede armar un frente real contra el kirchnerismo? Porque no tienen la menor idea del lado de la oposición, de qué decir. Mira, yo ayer escribía, yo escribí los domingos en El Ciudadano, y decía que hay una voracidad, un apetito de poder de parte del oficialismo, pero hay una inapetencia, una cosa tan sosa de la oposición que la verdad que da pena. Si vos hoy ves el pronunciamiento de Hermes Wiener, sí a los 16, pero no a la reforma, pero sí una estrategia, a ver, digamos, hablar del voto a los 16 años, sin saber que esto es una estrategia que tiene que ver con la reforma de la Constitución y la reelección, es cuanto menos pueril. Y yo espero que Hermes Wiener no sea, digo, si aspira a ser candidato a presidente. Entonces, retomo esto que te decía, Vale y Gustavo. A mí me parece que hay un modo de construir política que evidentemente está en el ADN de los Kirchner, que es generar oposición, generar división y ahora me da la impresión que ya generar enemigos. Ahora, ¿crees, Luis, hablando de los Kirchner, disculpa que te interrumpa, ¿es el estilo de Cristina o es el camino que hubiera elegido y hubiera tomado Néstor Kirchner? ¿Se diferencia en algo Cristina de Néstor? ¿Son iguales? ¿Qué pensás? Mira, yo sé que ahí está Alicia Cuarone y me va a retar si hago hipotetismo ficcional con el hecho consumado. Eso no existe en la ciencia política, me va a tirar con algo desde allá con toda razón. Pero digo, me parece que lo que podemos decir, yo no sé si es distinta Néstor que Kirchner, porque no está Néstor, digo, y se suponía que este periodo iba a ser para Néstor, digo, otra hipótesis. Me parece que Cristina está dinamitando los puentes que el propio Néstor Kirchner había construido con algunos sectores, con algunos sectores políticos, con algunos sectores de la burguesía económica, con algunos sectores de la CGT. Digo, me parece que, no sé si Néstor hubiese hecho lo mismo. Sí sé que retrospectivamente Néstor tenía como aliado a Moyano, Néstor tenía como aliado a casi todo el empresariado y Néstor tenía como aliado al sector de la centroizquierda. Hoy eso no existe más. Ahí la escuchás, Alicia, a ver si coincido. le contestás a Luis. No se puede saber qué sería si Néstor está, eso es, digamos, siempre... Pero ¿cuántos análisis hoy, Alicia, se escuchan? No, Kirchner hubiera hecho esto, lo otro, se bueno, está quiere analizando. que yo le diga cuántas barbaridades se escuchan en los medios, cuántos periodistas que yo contribuí a formar son patéticos, y bueno, Alicia, es otra cosa. Que los actores son estáticos. O sea, no, y que las coyunturas son lo mismo. Claro, Kirchner, a lo mejor el caso que decía Luis de Moyano, ¿no? Kirchner se alió con Moyano porque con el 22% de los votos no tenía más instancia que tener la CGT a su favor. Ahora, yo pregunto también, como decimos Luis, con este Moyano,
se hubiese aliado a Néstor Kirchner. Y con el calor de hoy, creo que no. ¿qué diferencia hay? Por eso.